que así la grabamos en la nube y no en mi equipo, que se hace el archivo después muy, muy pesado. Mirad, como siempre, os voy a compartir mi pantalla y así podremos irlo siguiendo de mejor manera, ¿vale? Vale, como la semana pasada os hablé de los círculos de compromiso y lo dije, los estuve explicando, pero creo que lo expliqué poco, ¿de acuerdo? Y me gustaría además poder hacerlo, esos círculos de compromiso, que es una manera muy didáctica de entender la iglesia, me gustaría hacerlo también desde el ejemplo de Jesús, porque lo expliqué desde un punto de vista de la manera de poder entender la iglesia, ¿no? Pero me parece que deberíamos de fundamentarlo un poquito mejor en cómo Jesús actuaba y cómo Jesús interactuaba con las personas que le seguían. Y así poder entender por qué la iglesia de alguna manera sigue ese modelo, ¿no? que Jesús también llevaba a cabo, ¿no? Entonces, como os decía, es una manera muy didáctica eh, de cómo Jesús se relacionaba, cómo acogía y cómo formaba a las personas durante su ministerio. Entonces, os voy a explicar, aunque parezca muy largo, lo tengo bastante resumido. En alguna cosita incluso le pedí al chat GPT que me ayudase a resumir mejor lo que yo tenía escrito y creo que fue muy bien. Y después os haré una valoración final, ¿vale? También he intentado no solamente explicar los círculos desde el ejemplo de Jesús a nivel de relación, sino también con valores éticos que el propio Jesús enseñó y practicó, para que tengamos en cuenta ambas cosas. Es decir, no solo la manera en la cual Jesús se relacionaba y actuaba con las personas, sino también los valores que ponía en práctica con cada uno de ellos, ¿vale? Para que veamos así su proyección en la iglesia, porque la iglesia no solamente se organiza de una determinada manera, sino que se comporta o practicamos unos valores que surgen de la enseñanza de Jesús, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de comunidad, ¿vale? Aquí iré un momentito al final porque, ay no, creo que no os he puesto la imagen. No sé si os acordáis de esos círculos que yo os puse concéntricos, estaríamos hablando el que está más hacia afuera, ¿vale? El más grande, pues ese círculo lo podríamos llamar la comunidad. Son aquella gente que está fuera, ¿no? Del círculo de Jesús. Se podría definir, por ejemplo, como a las personas eh, que no asisten a la iglesia, ¿vale? Eh, Su idea de Dios, por lo tanto, a lo mejor es difusa, han escuchado hablar de Dios, tienen ideas diferentes de Dios, no conocen quién es Jesús desde un punto de vista de la revelación de Dios, ¿vale? Y a veces están lejos espiritualmente de esa... uy, tenemos por aquí a Mónica. Vale. Pues a veces están lejos de conocer bien quién es Jesucristo, ¿no? Sin embargo, Jesús actuaba también con personas que estaban lejos de Dios, ¿de acuerdo? Jesús, por ejemplo, actúa con la samaritana o come con pecadores, con publicanos, con fariseos, ¿no? Con personas que la propia palabra califica como de pecadores, ¿no? Gente pues que no estaba teniendo un comportamiento a lo mejor muy apropiado con respecto a lo que Dios podía esperar de ellos, ¿no? Sin embargo, Jesús se relaciona con ellos, ¿vale? Jesús inicia una conversación con una mujer, por ejemplo, la samaritana, que era marginada, ¿no? Dentro de lo que es el círculo religioso de Israel, o con los publicanos, ¿no? Que eran esas personas que del propio pueblo de Israel colaboraban con los romanos, ¿no? Por lo tanto, personas en ese sentido alejadas. Pero Jesús tenía un corazón que buscaba a las personas que estaban lejos y la iglesia, por lo tanto, también tiene que hacerlo. ¿Cuál es el valor ético? ¿Qué valores se ponen en marcha aquí? Pues la compasión, ¿no? La cercanía, la empatía, la escucha, el respeto, el dignificar a las otras personas, ¿no?
Por lo tanto, como veis, en una iglesia, cuando nosotros decimos todo el mundo es bienvenido, es porque la iglesia en su dimensión más amplia se relaciona con todas las personas, ¿vale? Aunque incluso no crean en Dios o tengan diferentes conceptos distorsionados de Dios o reconozcan a Jesús o no como el Hijo de Dios, es igual, ¿no? Nosotros, con respeto, escucha, empatía, con dignidad, pues nos acercamos a ellos en el nombre de Dios, ¿vale? Como digo, estos ejemplos los podemos ver en la Samaritana, lo podemos ver en los publicanos, ¿no? Los podemos ver cómo Jesús se relacionaba siempre con compasión con las multitudes, ¿eh? Y ahora veremos que en las multitudes había gente de todo tipo, ¿de acuerdo? Había gente con más o con menos interés hacia Jesús, ¿vale? ¿Alguna aplicación práctica? Bueno, pues obviamente a mí me gustaría que nuestra iglesia fuera una iglesia que nunca condenase a las personas, ¿m? Sino que acoge y siempre tiende puentes de diálogo, ¿de acuerdo? Pues estar pendientes siempre de nuestro barrio, de la ciudad, de los espacios públicos, de la vida, de la vida a nuestro alrededor, siempre con los ojos de la misericordia. ¿Vale? Y también, por supuesto, generar conversaciones reales y respetuosas. Por lo tanto, eso quizás hablándolo desde ese círculo que grande que es la comunidad, ¿vale? Después, en cuanto a la multitud, que sería el círculo siguiente, pues son personas que siguen a Jesús esporádicamente, ¿vale? Son personas que escuchan, si hablamos en términos de asistencia, pues asisten de vez en cuando, tienen una idea más formada de Dios que el anterior círculo, ya se sienten más atraídas por Jesús, pero no han dado un paso de fe o de compromiso de considerarse seguidores o seguidoras de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que en el ejemplo de Jesús había una multitud que lo seguía. Por ejemplo, Mateo habla mucho de esas multitudes y de hecho Jesús, viendo, dice, la multitud, subió a un monte y subía a los montes para poder dirigirse, ¿no?, a todas las personas que estaban allí. Pero todas esas personas no eran sus discípulos, ¿de acuerdo? No era gente que le seguía, era gente que quería escuchar a Jesús. Y unos pensaban que era un profeta, otro un maestro, otro una persona que, bueno, que había generado una multitud y ¿qué pasa aquí? Tenían curiosidad, ¿no? Había todo tipo de personas en esas multitudes que querían escuchar a Jesús. De hecho, Jesús, en el Evangelio de Juan, se nos narra cómo alimenta a 5.000 personas. Entonces Jesús se cuida de esas necesidades físicas, ¿no? Porque esas personas tenían interés de escucharle y él obviamente no discrimina entre quién es su discípulo o no. Eran personas que tenían interés y él se cuida de todas y cada una de esas personas, ¿no? Sin embargo, era una multitud con motivaciones diversas, ¿vale? Entonces Jesús amaba y enseñaba a las multitudes, no las engañaban. Y él mismo no se autoengañaba tampoco, porque él ya sabía que no todo el mundo de esa multitud eran sus discípulos. Fijaos que en algunas ocasiones en esa multitud incluso hay gente que quiere, eh, de alguna manera, señalar a Jesús, incluso al final lo van a acabar persiguiendo para, para llevarlo a la cruz, ¿vale? Por lo tanto, en esas multitudes había de todo tipo de personas, ¿vale? Pero Jesús se cuidaba de ellos. Un valor o valores éticos, bueno, hospitalidad y claridad, ¿no? Porque Jesús acogía igualmente a todo el mundo, ¿vale? Permitía que la gente pudiera acercarse sin miedo. También les hablaba con claridad, con sencillez y con generosidad, ¿vale? Claridad porque él predicaba, él decía que él era el Mesías, ¿no? Y ya sabía que no todo el mundo iba a aceptar que él fuera el Mesías. Habría parte de esta comunidad que cuando escuchara eso ya no querría volver a escuchar de Jesús. Y parte de esta multitud, cuando escuchaba esto, ya no querían escuchar más de Jesús, ¿vale? Pero él era claro, ¿no? Con la fe, él decía que él era el Mesías y que venía a hablar en nombre de Dios. Por lo tanto, era claro, sencillo y generoso, ¿vale? Nunca
engañaba a nadie, obviamente tampoco pretendía que todo el mundo le siguiera, ¿vale? Ejemplos éticos, pues la enseñanza desde el monte, como decíamos, también desde la barca, en el Evangelio de Marcos, ¿no? Jesús coge una barca, se aleja un poquito de la multitud para poder hablarle a todos, ¿no? Alimenta a la multitud porque cuida de sus necesidades, por ejemplo, en Juan, no manipula y ofrece la verdad con amor. Es verdad que a mí siempre me gusta señalar que Jesús no le dice a todo el mundo lo que quiere escuchar para quedarse con todo el mundo, ¿no? Jesús, como digo, se propuso como el Mesías, ¿no? Y propuso claramente un estilo de vida. Y habría gente que le siguió, ahora lo veremos, y otra gente que no, ¿vale? No, por lo tanto, no tenemos que tampoco obsesionarnos porque la Iglesia en su fidelidad a la hora de comunicar el Evangelio, pues haya gente que no lo quiera seguir, ¿vale? Como digo, pues hay espacio para la comunidad, para todo el mundo, hay espacio para la multitud, hablando en estos términos de círculos concéntricos, ¿de acuerdo? Pero si seguimos avanzando, pues Jesús, como digo, no pretendía que todo el mundo tuviera la misma relación ni la misma reacción ante su mensaje. En la multitud conviene, por lo tanto, pues cultivar una comunidad segura, amable, comprensible, clara, ¿de acuerdo? Somos cristianos, seguimos a Jesús, ¿vale? Tenemos nuestro proyecto a la hora de seguir a Jesús. También hay diferencias en cómo otros siguen a Jesús. Nosotros, pues, de una manera clara comunicamos cómo creemos nosotros que lo tenemos que hacer de una manera accesible y centrada en el Evangelio, ¿vale? De tal manera que la gente pueda escuchar y entender a Jesús, para así poder ir tomando sus decisiones de si quieren o no seguirle, ¿de acuerdo? Porque en definitiva esa es una libertad que Dios nos ha dado a todos. En el tercer círculo ya hablamos de la congregación, ¿vale? Hemos empezado por el de que está más afuera, la multitud, perdón, a la comunidad. Después hemos hablado del que está más dentro, la multitud. Ahora vamos a hablar de la congregación, otro paso más hacia adentro, ¿vale? De los que no vienen casi nunca, a los que vienen un poquito más y se van acercando al Evangelio, y ahora ya hablamos de la congregación. Esto marca una diferencia sustancial con los otros dos grupos, ¿vale? Porque a partir de que hablamos de la congregación es de que hablamos propiamente de iglesia. Con las otras personas, esas personas caminan junto con la iglesia, pero no son la iglesia porque no han decidido incluirse dentro de ella en su ejercicio de libertad y la iglesia no lo puede forzar, ¿vale? Ahora bien, muchas personas que comienzan a caminar junto con la iglesia acaban al final creyendo en Jesús como el Cristo, como el enviado de Dios y se identifican plenamente con él. Cuando se identifican con Jesús, pues se bautizan, que es un ejercicio simbólico de que queremos pertenecer a la comunidad de Jesús, de que queremos formar parte de la iglesia, que ya estuvimos hablando en la primera sesión, que eran esos llamados aparte, ¿no? Esos que querían salirse de una cosa para poder entrar en otra, en este caso, identificarse como seguidores de Jesús, como cristianos o como parte de la iglesia. El gesto simbólico donde eso se evidencia es en el bautismo, ¿vale? Ese agua que simboliza, nosotros lo hacemos con un poquito de agua sobre la persona, ¿no? Pues es un símbolo de que tú quieres formar parte de esa comunidad de creyentes y que quieres seguir el estilo de vida que Jesús propone. Obviamente, la asistencia al compromiso es mayor que en la comunidad y en la multitud, porque tú ya tienes esa relación con Jesús. Quieres adorarle, quieres estar con los hermanos y hermanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y se empiezan a dar los primeros pasos en la fe, ¿vale? Antes, pues ha habido esos acercamientos, las dudas, ¿no? Lo normal, pero aquí ya hay una identificación plena con la fe en Jesús, ¿vale? Ejemplo, pues fijaos que había 120 discípulos reunidos después de la resurrección, ¿vale? Es decir, gente que había creído en Jesús. Y fijaos porque se marca claramente que eran 120. Ya no es todo el pueblo de Israel a los que Jesús les predicó, ¿eh?
la comunidad. Ya no es las multitudes que tenían interés por saber quién era Jesús y asistieron a sus milagros y a sus enseñanzas. No, no, no. Ya aquí es un grupo más reducido que le ha aceptado como el Cristo, ¿vale? Como el Señor y Salvador de sus vidas. Se han comprometido con seguirle, ¿vale? Fijaos que en Juan también se explica, ¿no? Estos seguidores de Jesús que hacen esta afirmación que dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, gente que al final lo sopesa el mensaje de Dios en Jesús y dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir, no? Realmente tú tienes palabras de vida eterna de parte de Dios y yo quiero seguirte. Tú vas a ser mi Señor, ¿no? Decirle a Jesús Señor es convertirte tú en seguidor de Jesús. Quiero que Él, ¿no? Me dirija en la vida. Por eso le decimos Señor, si no, no estaríamos reconociendo esa autoridad sobre nuestra vida, ¿no? Igual que cuando le reconocemos como maestro, nosotros nos estamos entendiendo como discípulos, personas que queremos aprender de Dios en Jesús, ¿no? Por lo tanto, cuando le decimos que Jesús es Señor y es Maestro, pues estamos asumiendo un rol como iglesia, ¿vale? También cuando decimos que Él es nuestro Salvador, nosotros estamos asumiendo el rol de considerarnos hijos e hijas de Dios, ¿no? Por lo tanto, la palabra clave aquí es la de pertenencia porque este círculo ya es de personas que quieren pertenecer a la familia de Dios, que han decidido libremente unirse a la iglesia, ¿vale? Por lo tanto es y está compuesto por quienes ya han creído y permanecen cerca de Jesús, ¿vale? Como veis, hay una progresión en el acercamiento a Jesús, ¿vale? El valor ético en estamos hablando en este círculo, ¿no? Pues sería el de la fidelidad, el acompañamiento, y Jesús sostiene, forma y anima a quienes deciden seguirle, ¿no? Por lo tanto, acompaña a quienes permanecen cuando otros se van, enseña pacientemente a sus seguidores y llora con ellos, les consuela, comparte su vida. Aquí tenemos una relación con Jesús. Ya no solamente es que le estemos conociendo, sino que hemos entablado una relación con Jesús, ¿vale? Por eso aquí ya nos identificamos como con una identidad propia de hijos e hijas de Dios y nos consideramos parte de la familia de Dios, ¿vale? Obviamente nos acompañamos todos en los procesos de fe, de dudas, de lucha, de crecimiento, ¿vale? Y celebramos también como hijos e hijas de Dios, pues cuando alguien se une a la familia de Dios por medio del bautismo, cuando alguien pues comparte su testimonio de vida y su experiencia con Dios, con Jesús, con la participación de los unos con los otros, porque nos consideramos hermanos y hermanas que estamos compartiendo la misma fe en Jesús, ¿vale? Por lo tanto, ser una congregación es ser iglesia, ¿vale? Es ser iglesia. Vale, esto si os acordáis cuando yo os hablé de la Iglesia Universal, las iglesias locales o las parroquias, ¿verdad? Pues una congregación es una parroquia, una iglesia pequeñita que forma parte de toda esa Iglesia Universal. En el punto 4, en ese círculo que va más hacia adentro, pues están los comprometidos, por decirlo de alguna manera. Esto no es, después lo diré, una escala de quiénes son mejores o peores, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay una progresión en el conocimiento del Señor y también de nuestra vida. Entonces, las personas que se comprometen ya no solamente es que asisten a la iglesia, tienen una relación con Dios, comparten la fe, sino que quieren crecer, cuidan su espiritualidad, la cultivan y comienzan a servir y a darse a los demás, ¿vale? Comienzan, por lo tanto, a entender que no solamente es que Dios los quiera mucho en Jesús y que les haya dado una nueva vida en Jesús, sino que además les ha dado una vida para poder compartirla con los demás, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un puntito más, ¿no? En ese seguimiento de Jesús. Fijaos que si antes os hablaba de los 120, ahora os hablo de los 70 que Jesús envía de dos en dos en el Evangelio de Lucas. Fijaos que Jesús ya no habla de la comunidad, de todo el pueblo de Israel, ni de la multitud,
ni de aquellos que se consideran sus discípulos que van detrás de él, sino que escoge a 70 para que les sirvan y los envía a predicar el Evangelio. Este relato lo tenemos en Lucas, capítulo 10. Entonces, no eran los apóstoles, no eran los 12, era un grupo diferente que estaba comprometido y preparado para servir. Y Jesús le da unas instrucciones para que compartan el Evangelio por las diferentes ciudades. Los discípulos que Jesús instruye, por ejemplo, en privado. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4 dice que en particular lo explicaba todo a sus discípulos, porque Jesús no le explicaba todas las cosas a todo el mundo. Tú no le puedes hablar lo mismo a alguien que se está planteando cosas sobre Dios que a alguien que quiere servir a Jesús. Y el propio Jesús, cuando hablaba a la multitud, le hablaba de una manera, cuando le hablaba a un grupo, le hablaba de una manera, y cuando hablaba con sus discípulos, incluso algunos de ellos los cogía aparte para enseñarles más, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay un círculo aún más pequeño de personas, de discípulos, que tienen un compromiso mayor, ¿vale? Para vivir el Evangelio y la misión. Por lo tanto, es un círculo de personas que profundizan y comienzan a vivir la misión del Señor, que el Señor nos ha encomendado de ser sal y luz. Valor ético, intencionalidad y humildad. Porque claro, conforme más creces en Jesús, fijaos que los valores del reino más te hablan de servicio, humildad, ¿no? Y darte a los demás. Por lo tanto, crecer en Jesús es entender que tu vida es para poder entregarla también a otras personas, ¿no? Ejemplos, pues como os decía, Jesús envía a los 70 a servir, también les corrige, porque también les enseña, ¿no? Les anima. El propio Jesús lava los pies a los discípulos, ¿vale? Entonces Jesús es un ejemplo de servicio, ¿de acuerdo? Y las parábolas, que a muchas de ellas explica en privado a sus discípulos, otras no, otras son para todo el mundo, ¿eh? Para enseñar a Dios a todo el mundo. Pero hay otras que Jesús las dirige a sus discípulos. Por eso es muy importante cuando leemos las parábolas en los evangelios ver a quién van dirigidas, porque los textos nos dicen, ¿no? Jesús estaba en una multitud y les explicó la siguiente parábola, pero en otros casos Jesús está con los discípulos y les enseña otras parábolas, ¿vale? Diferentes. Por lo tanto, hay enseñanzas diferentes según el círculo eh, concéntrico al que nos estamos refiriendo, ¿vale? En cuanto a la aplicación práctica, pues obviamente aquí se trata de formar mediante grupos pequeños, relaciones. Yo, por ejemplo, muchas veces en el grupo motor comparto algunas reflexiones para las personas que están en ese momento asumiendo la responsabilidad de servicio, ¿no? Para animarles, para hacerle entender que Dios está aquí, que Dios nos usa, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre procuro ir capacitando a todo el mundo en su lugar, ¿no? Enseñar un estilo de vida humilde y servicial, porque en definitiva esto no es una secta, esto no es un grupo iniciático donde la gente tiene que ir conociendo algún conocimiento secreto y tal, ir progresando como haciendo cursos para ir avanzando. Pues no se trata de eso, sino que en realidad conforme más se crece en Jesús, más humilde y servicial tiene que ser tu vida, ¿no? Como él mismo nos enseñó. Y por lo tanto, en este momento, pues la gente ya lo que más preocupación tiene ya no es solo de conocer a Jesús con quien ya tienen una relación, sino ¿y para qué me tiene Dios aquí? ¿No? ¿Qué me ha dado Dios? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cómo puedo yo aportar al proyecto del reino? ¿Vale? Aquí ya tenemos una preocupación diferente, porque ya nos sentimos parte del reino, ¿vale? Por lo tanto, queremos ahora hacerlo crecer. ¿Mm? Y por último, tendríamos el núcleo, que son personas que estarían comprometidas de una manera muy intensa. Por ejemplo, eh, aquí muchas veces hablamos de los que asumen responsabilidades, ¿no? Muchas veces, pues pastores, pastoras, maestros, servidores, yo pongo ejemplares en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No, no de perfección, ¿de acuerdo? Sino personas que intentan ayudar a otros desde el ejemplo a servir a Jesús, ¿no?
Eh, ejemplo de esto, pues mira, Jesús tenía 12 apóstoles. Fijaos, ¿eh? Hemos empezado de Jesús que se refiere y se anuncia a todo Israel, al Jesús que reúne 5.000 personas en una multitud, al Jesús que habla a los 120, o al Jesús que se reúne con 70, o al Jesús que se reúne con 12 personas. ¿Mm? Fijaos cómo Jesús, por lo tanto, actúa de manera diferente con cada grupo, ¿vale? Y eso no es exclusivista, como ahora veremos, ¿eh? Todo lo contrario, ¿vale? ¿Alguien se ha ido y quiere volver a entrar? Vale. Por lo tanto, eso es muy importante, ¿no? Entender los diferentes círculos. Aquí en este círculo íntimo, ¿vale? Pues Jesús llamó a quien él quiso y, oye, después los envió a predicar y a enseñar en las iglesias. Y fueron 12 apóstoles, pero también es cierto que si leemos los evangelios, vemos que dentro de los 12 apóstoles aún había tres, Pedro, Jacobo y Juan, con quien Jesús tiene experiencias diferentes y únicas con ellos. ¿Mm? Y no quiere decir que Jesús pensara que Juan era mejor que el resto de los discípulos, ¿eh? Pero es cierto que en ellos delegó otras cosas diferentes, ¿vale? Que el resto de los discípulos. Por ejemplo, vemos cómo experimentan el tema, por ejemplo, de la resurrección de Jairo, la transfiguración. No todos los discípulos están presentes en la transfiguración de Jesús, por ejemplo, ¿no? En Getsemaní, ¿vale? No todos tienen la misma experiencia de Jesús en los últimos momentos, ¿no? Por lo tanto, aquí ya es un corazón ministerial y además es un corazón ministerial arraigado de que uno ya quiere, de alguna manera, apostar con su vida por el reino, ¿no? Que no quiere decir que tengas que dejar tu trabajo para eso, ¿eh? Pero que tú pones mucho más tiempo para tu vida, para el servicio a los demás, para la iglesia, que la media de las personas, porque estás más entregado a la causa del reino, ¿vale? Como ya os digo, estos círculos que hemos hablado. Aquí ya hablamos de entrega, confianza, obviamente siempre tiene que ir acompañado de responsabilidad, ¿no? En esto Jesús también habló de muchas parábolas, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿no? Por poner una de ellas, de las muchas que Jesús habló en cuanto a ser responsables con lo que Dios nos da, ¿vale? Ejemplos desde la ética, ¿no? Pues Jesús llama a los 12 para que estén con él, los envía a predicar, invierte especialmente en esas personas y les confía la misión, ¿vale? Obviamente aquí se busca, ¿no? Multiplicar, ¿no? Que estas personas pues compartan con otros. Por eso a mí no me gusta nada, y de hecho incluso me enfado, me he llegado a enfadar cuando en una iglesia veo que las personas que están con más responsabilidades, con más ministerios en la iglesia, que llevan más tiempo y al final lo acaban haciendo todos entre ellas y no lo comparten con otros, digo, eso no puede ser, ¿vale? Cuantas más responsabilidades, más tienes que enseñar a otros a compartirlas, ¿vale? Eh, Jesús enseñaba a los otros. Claro que no le puedes enseñar al primero que entra por la iglesia, porque ya hemos dicho que no todo el mundo que entra en una iglesia tiene la misma intención y propósito. Y está muy bien, hay que respetarlo. Todo el mundo está en esa libertad. Pero si hay alguien que va caminando por esos círculos concéntricos y quiere servir al Señor, las personas que están más o que más entienden el reino, más deberían de entender que está para multiplicarse. ¿Mm? No para cogértelo tú, sino para multiplicarlo. ¿Eh? Ojalá no tuviéramos solo la iglesia de San Pau. Ojalá fuéramos capaces de levantar nuestra comunidad y hacer otra, ¿vale? La idea es multiplicarse, ¿no? Ojalá tenemos 3 personas en el grupo motor, ojalá hubieran 6, ojalá hubiera más pastores en la iglesia, tenemos siempre que mirar de multiplicar, ¿no? De dar a los demás, porque en definitiva el reino es eso, ¿eh? El reino es humanizar, dignificar, capacitar a todo el mundo para crecer, ¿vale? De hecho, aquí ya os pongo el resumen porque yo ya voy a ir finalizando, ¿vale?
La comunidad serían los más alejados, como la samaritana, los pecadores a los que hemos hecho referencia, ¿no? El pueblo de Israel en general. La multitud serían los que escuchan, por ejemplo, el Sermón del Monte, los que asistían a los milagros de Jesús. La congregación pues tiene más que ver con los que creen y siguen, ¿no? Como los 120, ¿no? Como aquellos que ya formaban parte habitual del ministerio de Jesús. Los comprometidos, ¿no? Como esos 70 a los que Jesús envía, ya son personas más formadas en el reino y que pueden compartirlo con otras personas. Y después está el núcleo, ¿no? Estos líderes que le voy a poner aquí unas comillas porque ya sabéis que a mí estas palabras no me acaban de gustar, pero muchas veces las utilizo para que son palabras que a día de hoy tienen su sentido, ¿vale? Como los 12 discípulos o incluso dentro de los 12 los tres que estaban más allegados a Jesús, ¿vale? Como veis, en el Evangelio ya vemos los círculos concéntricos, ¿vale? En el Evangelio ya están estos círculos concéntricos. Y si leemos las cartas del Nuevo Testamento, en la Iglesia, si te paras a discernir un poquito las personas que forman la iglesia en cada carta, vas a ver que también están esos círculos concéntricos, ¿vale? No todo el mundo es diácono, no todo el mundo enseña, Sin embargo, no todo el mundo adora en un culto, ¿no? Incluso Pablo una vez se enfada con una iglesia porque son de mal testimonio a los de fuera, es decir, los de fuera vienen y en vez de aprender de Jesús, ¿no? Salen corriendo porque ven un mal espectáculo, ¿no? Por lo tanto, ahí siempre vamos a ver los círculos concéntricos, ¿vale? Eh, Perdón, es que tengo el móvil aquí puesto y va sonando. Vale, pues como veis, en el ejemplo del Evangelio y del Nuevo Testamento encontramos la idea de los círculos concéntricos, ¿vale? Aplicación. Cada persona de la comunidad se encuentra en un lugar distinto de estos círculos, ¿vale? Y todos están bien, ¿vale? Tenemos que aprender a no juzgar nunca que si uno acaba de llegar, que si uno lleva más tiempo, que si uno está más comprometido. Esto no lo tendríamos que plantear para el crecimiento personal, ¿vale? Y también nos lo tendríamos que plantear para el discernimiento de que, pues, hombre, no, el sentido común, ¿verdad? Yo no le explico algunas cosas de la economía de mi casa a mi hija, y mucho menos cuando era pequeña, ¿no? Porque, claro, ella no tiene la responsabilidad ni el entendimiento para entender esas cosas. Conforme va creciendo, se le va enseñando. Eso no quiere decir que yo haya excluido a mi hija, todo lo contrario, no puedo querer más a mi hija, ¿no? Porque siempre sale a relucir en los ejemplos, ¿verdad? Pero como persona responsable, le tengo que enseñar y compartir mi vida de manera graduada para que ella lo pueda integrar de manera positiva, ¿no? Igual pasa en la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, yo muchas veces pongo el ejemplo de que una persona que un día viene a un culto no puede pasar al grupo de alabanza al domingo siguiente. ¿Veis lo de los círculos concéntricos? ¿Vale? Porque la alabanza no es vamos a tocar, sino que es un servicio de adoración. ¿M? Es un acto de espiritualidad. Por lo tanto, claro que hay que animar a las personas, pero en la medida justa para que lo puedan ir integrando y creciendo en el Señor. Claro que puede, por ejemplo, participar de un ensayo, porque a lo mejor la música es un don que Dios le ha dado, pero tiene que aprender no solo que es bueno tocar la música, sino que es un acto de adoración y de servicio, lo cual es un concepto espiritual, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿eh? De una cosa práctica, ¿de acuerdo? Así que hay que alcanzar a la comunidad, atraer y enseñar a la multitud, afirmar a la congregación, discipular y formar a los comprometidos y multiplicar los líderes, las personas comprometidas que están en el núcleo. Yo aquí lo que os he hecho es un resumen porque la verdad que lo hice con la inteligencia artificial y hice algún cambio que no me gustó, pero en general estaba muy bien porque resumió bastante bien lo que le había puesto, ¿vale? Entonces, un resumen de lo que os he compartido, pero de una manera puesto en cuadro, porque
Esto os va a ayudar mucho cuando tengáis que explicarle a alguien la iglesia, ¿vale? Porque todos vamos a explicar en algún momento algo, ¿vale? Por lo tanto, aquí creo que vais a tener un buen resumen y ejemplos de la Biblia, del Evangelio, para poder hacerlo. Por otra parte, si tú esto te lo tomas como un proceso de crecimiento personal, que debería de ser así también, ¿verdad? Pues también haríamos bien en identificarnos dónde estamos, más o menos, ¿no? Y ver qué podríamos hacer para avanzar en ese círculo. Es cierto que en la vida y en la iglesia las fronteras no siempre están marcadas con una línea, ¿eh? Esto es para hacernos una idea, pero la vida de las personas, hay gente que está muy interesada en el, pero ¿cómo sabes tú que está en un círculo en el otro? Bueno, al final lo vas viendo, ¿no? Pero hay momentos donde estamos en las fronteras y está bien, no pasa nada, ¿no? Es bueno utilizarlo para analizarnos y ver, ir progresando en ese círculo. Y aquí os he puesto el mismo diagrama, pero de manera más visual, ¿no? La comunidad, las personas del entorno, del barrio, de la ciudad, la multitud serían personas interesadas, la congregación son las personas que pertenecen, que forman la iglesia, los comprometidos son las personas que crecen dentro de la comunidad y el núcleo son los creyentes multiplicadores, ¿no? Los que multiplican, lo que dan y hacia otros que integran, ¿no? Como veis, eh, una iglesia es como una familia, ¿eh? Como una familia. Y tenemos que ser prudentes en el buen sentido de que una familia no se va a la plaza del pueblo a explicar su vida a la comunidad, ¿no? Yo no me voy a la plaza de Manlleu, ¿vale? Algunas cosas hacemos con todo el mundo de Manlleu, pero no hacemos todo. A veces tampoco lo explicas en tu comunidad de vecinos, ¿no? Aunque algunas cosas compartimos con nuestros vecinos, muchas más que con la del resto de Manlleu, ¿verdad? Porque nos conocemos de hace más años, tenemos interés. Pero mira, ni toda la gente que vive en Manlleu, ni toda la gente que vive en mi edificio forma mi familia, ¿vale? Mi familia es Jackie, Sara y yo. ¿De acuerdo? La iglesia, por lo tanto, es la gente que cree, la gente que pertenece voluntariamente, libremente a la iglesia, ¿no? A la familia de Dios. Y dentro de todas las familias, como siempre, hay quien se toma las cosas más en serio o hay quien se las toma menos. Y todos sabemos que en las familias siempre hay personas que son los que van a organizar la comida, los que van a cuidarse de esto, los que van a cuidarse, porque todos tenemos diferentes grados de compromiso con nuestras familias, ¿no? Pues lo mismo pasa en la iglesia. Hay diferentes grados de compromiso dentro de la propia iglesia, ¿vale? Así que yo con este ejemplo acabo, que es un ejemplo muy sencillo, pero también muy didáctico, para que así veáis que la iglesia en definitiva lo que Jesús hacía con la gente en el siglo I, lo que hacía la iglesia primitiva, no es más que el sentido común de las relaciones que todos deberíamos de tener, ¿vale? Que todos deberíamos de tener, ¿vale? Muy bien, lo dejo aquí para que ahora sí vosotros tengáis la palabra, por si tenemos dudas o si queréis compartir alguna cosa, eh, o queréis que ampliar alguna cuestión. Vale, a ver, veo que Joan, has aixecat la mà. Sí. Vale, doncs endavant. Bé, no, a veure, només era una petita qüestió perquè crec que és un tema que és de molta actualitat i a més porta molts i molts d'anys tractant-se i sent una mica un tema complicat per les esglésies, sobretot per la catòlica i l'ortodoxa. Quan dius d'aquests 70 deixebles que Jesús envia, Sí. jo penso que segurament dintre aquests 70 deixebles hi havia dones. Mhm. Vamos, estic convençut. Per això penso que, clar, jo crec que Jesús el que volia era una església igualitària, no? Que tant homes com dones tinguessin el mateix paper dins del ministeri. Hi ha exemples del Nou Testament que Pau, per exemple,
nombra a cristianes com Febe, Júnia, Priscila, etc, etc, que tenen un paper molt actiu dins de l'Església, com a Totalmente. predicadores, com a fins i tot Júnia la nombra apòstol. Ujú, El totalmente. paper de Maria Magdalena a la resurrecció. O sigui, és aquest tema, no? Que quan a la dona durant segles i segles se li ha vetat dins l'Església el paper que hagués hagut de tindre com l'home igual, doncs, bueno, doncs sort que bueno, hem fet avanços, poquets, sobretot dins de les esglésies protestants, perquè Pues hem mira, sigut jo més penso que capdavanters i, sí, en fi. tens tota la raó. Mira, en aquest dibuix que us he posat aquí, les esglésies catòlica i ortodoxa, com ja us he dit, ¿no? Congregació, compromesos, nucli, Mhm, congregación, comprometidos, núcleo, estos tres serían la iglesia, ¿no? Estaríamos hablando del círculo que forma bien la iglesia. Pero las iglesias católicas y ortodoxas, eh, a partir de este comprometidos y este núcleo, ¿vale? Estas dos figuras, solamente la ejercen los sacerdotes, ¿vale? Que mhm, son designados como tal. Pero mhm, creo que fuiste tú, Joan, quien muy acertadamente en uno de los estudios anteriores habló del sacerdocio universal, mhm. que es una Vale. aportación protestante. Entonces, ¿qué pasa? Que los protestantes consideramos, o sea, católicos y ortodoxos, núcleos y comprometidos es el sacerdocio. La congregación es el resto de la iglesia, ¿no? El resto de Mhm, los fieles. Pero los protestantes entendemos que todo el mundo es sacerdote, ya lo hablamos en aquella ocasión que tú preguntaste. Por mhm, lo tanto, los comprometidos, incluyendo pastores y pastoras, ¿vale? Pueden ser cualquier persona, porque todos somos sacerdotes. Y en este caso, como muy bien apuntas, en el Nuevo Testamento, o esta tradición patriarcal, masculina y además piramidal, mhm. decidió no solamente defender la pirámide, sino Claro. además hacerlo patriarcalmente, ¿vale? Y ni una cosa ni la otra, ¿vale? Ni la palabra de Dios nos habla de pirámide, porque por eso hablamos de círculo, por eso me gusta a mí lo de los círculos, ¿eh? Porque no da la imagen de piramidal, ¿vale? Como el dibujo este, sino que formamos parte de la misma familia y el hecho del compromiso no te hace mejor que los demás. Como muchas veces digo que los pastores somos siervos o las pastoras, ¿no? Y con respecto a lo patriarcal, pues como bien has dicho, en el Nuevo Testamento había discípulas de Jesús, está claramente demostrado, solamente hay que leer los estudios teológicos más modernos. Había discípulas de Jesús y muchas iglesias se hacían o se reunían en casas de mujeres que tenían dinero y que Sí. apadrinaban la iglesia Mhm. y Correcto. y que ejercían el diaconado y también el pastorado, ¿de acuerdo? También el Sí. apostolado, ¿eh? Mhm. Por lo tanto, en base a ese testimonio bíblico, donde todos somos sacerdotes y también, obviamente, de la mujer, los protestantes, mayoritariamente, hemos abogado por el sacerdocio universal y la inclusión de la mujer. Es Claro. cierto que el sacerdocio universal es compartido por todos los protestantes y evangélicos, el ministerio de la mujer, hay alguna todavía iglesias evangélicas que siguen manteniendo la concepción patriarcal, ¿vale? Sí. Mhm. Pero yo, desde luego, no lo veo con respaldo bíblico ni desde la propia historia de la Iglesia, ni tampoco del sentido común, ¿vale? Mhm. Así que gracias por compartir, ¿vale? Muy Ok. interesante. Vamos a dar la palabra a Paqui, que también tenía algo que decir, y después Jackie. Vale. A ver, yo como nueva de iglesia y sobre todo como novata de fe, yo me ha llamado la atención una cosa que has dicho tú, que dice, cuando uno se inicia, uno tiene un concepto erróneo de lo que es Dios, ¿no? Entonces yo te preguntaría a ti, ¿qué es ¿Y Dios? qué es Dios? ¿Qué tiene que entender uno cuando es nuevo para poder acercarse e Mm. interesarse y saber y entender, ¿no?
Ujú, ujú. Porque, como decía Jesús, orad por los enemigos o por lo... Yo creo que él, la idea era que al final llegáramos a todo el mundo, ¿no? Creyentes, pero sobre todo no creyentes, ¿no? Y entonces, Claro, ¿cómo se le acerca a uno que no cree o qué concepto debe tener uno de Dios? claro. Esta pregunta es muy interesante. Ya me la esperaba, la verdad que me la esperaba, porque es lógica. Y a donde yo iba con esto es que muchas veces la gente tiene diferentes conceptos de Dios, por ejemplo, los conceptos que se les ha transmitido desde incluso los... se me ha ido la palabra. Los conceptos doctrinales de la Iglesia, ¿vale? Que a lo largo de la historia se ha definido a Dios de una determinada manera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Dios Padre y esta visión patriarcal de Dios, ¿vale? A veces, yo qué sé, no sé si has ido a un monasterio o a una iglesia románica y te ves al Pantocrator, que se llama, ¿no? Ese Dios, ese Jesús que tiene esta figura, se Que llama es un... Pantocrator. No sé lo que es eso. Bueno, es muy interesante. Es esa figura icónica de Jesús en las iglesias románicas, que está así con el dedo, que demuestra autoridad y tal, ¿no? Lo puedes ver Entonces, en hay el mu- Manac, lo puedes ver en el Manac, pero también sí, puedes ir a la Vall d'Avui y puedes ir a exacto. Sant Climent de Taüll y ahí lo Sí. verás. Es Sí, muy, ahí es a muy lo que interesante. voy es que hay gente que tiene una imagen de que Dios es, pues eso, un Dios patriarcal, o que Dios es el Dios que se define en una doctrina, o que Dios es, bueno, la fuerza, ¿no? Como en Star Wars, ¿no? Dios es la fuerza, ¿no? O, ¿no? Porque ha visto la película de Star Wars y le gusta la idea de la fuerza, por decir algo, ¿eh? O yo qué sé, diferentes conceptos. Claro. Yo creo que Dios, obviamente, no se puede definir, es infinito en ese sentido. Se puede definir en tanto y en cuanto vemos a Jesús que en palabras y en obras nos habló de ese Dios, ¿no? Y entiendo que ahí Dios es amor, ¿no? Como bien se define en la palabra, Dios es amor y nos habla de ese amor encarnado hacia los demás. Por ahí iríamos acercándonos a Dios dentro de las limitaciones de un ser humano, ¿vale? Entonces, yo cuando voy con la idea de que, cuando digo las diferentes ideas que la gente puede tener de Dios, es que hay gente que tiene la idea de Dios de que Dios es un Dios justiciero que envía a la gente al infierno, ¿vale? O que Dios es un Dios patriarcal, o que, porque tenemos tantas barrellas que decimos en catalán, ¿no? Tantas mezclas, ¿no? Que muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando cuando nos acercamos a Dios, ¿no? O cuando hablamos de Dios. Por eso en una iglesia se necesita tiempo para empezar a entender mínimamente, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de Dios. Y a mí me gusta siempre hacer referencia a Jesús, porque Dios se manifestó en Jesús, ¿no? La parte tangible, pensable, abarcable por el ser humano de Dios, es la que nos mostró Jesús, ¿no? Entonces yo a donde estoy es que está en esa reflexión, en esa meditación en Jesús y en esa experiencia del Espíritu. Voy por aquí, ¿eh? Cuando hablo de los conceptos erróneos, entre comillas, de Dios. Otra cosa diferente es que todos tenemos una idea insuficiente de Dios, ¿vale? Creo que son como dos cosas diferentes, ¿vale? En el sentido de que si Dios es infinito, nosotros nunca vamos a llegar a definir a ese Dios, ¿vale? En ese sentido, todos nos sentimos, yo el primero, insuficiente, por más que muchas veces medito, reflexiono, me he acercado para conocer a ese Dios en la Biblia, etcétera, etcétera, por más que haya evolucionado mi conocimiento a lo largo de los años de ese Dios, creo que aún es insuficiente, ¿no? Porque Dios es enorme y se manifiesta continuamente en mi vida de maneras diferentes. Pero sí que he llegado a alguna conclusión, por ejemplo, de que Dios no es ni hombre ni mujer, o no defiende a las mujeres o a los, perdón, a los hombres por encima de las mujeres, o esto que hablábamos antes, ¿no? Por lo tanto, sí que he llegado, que hablamos antes, me refiero al tema de que Dios sea un justiciero que quiere condenar a la gente, que va persiguiendo pecados porque ha hecho una lista de pecados y si tú estás en esa lista te va a condenar, ¿no? Yo entiendo que eso es un concepto erróneo de Dios, equivocado de Dios, ¿vale? Por lo tanto, aunque me siento insuficiente a la hora de definir a Dios, sí que creo que puedo
estar, eh, puedo ser consciente de esos conceptos equivocados de Dios, ¿vale? Y en eso estamos, ¿eh? Conociendo a Dios cada día más en nuestra vida y aprendiendo de esas cosas, ¿vale? No sé si he contestado tu pregunta porque, claro, hablar más de Dios es un estudio aparte, pero No, al sí. menos Y además definirte estas dos cosas. yo entiendo que es indefinible, ¿no? No se puede definir Claro, con palabras o lo que sea, pero me refiero que desde la iglesia, o sea, yo he llegado, eso sí quería hacer un apunte. Yo creo sí, que Dios actúa sobre todo aquel que realmente necesita ayuda, pero sin ser consciente a veces ni siquiera de que se la estás pidiendo a él. Ese fue mi caso. Me refiero que a veces uno tiene la idea de que si le pido a Dios, Él me da, ¿no? Yo creo que si pides, cuando pides de verdad y pides desesperadamente y pides porque lo necesitas, aunque no se lo pidas a Él, Él viene y te ayuda, ¿no? totalmente. Entonces, yo llegué a la iglesia gracias a eso, ¿no? No gracias a que yo pidiera a Dios, ¿no? Es Y que para mí, a veces, fíjate que cuando hablamos de congregación comprometido en núcleos, estos tres, ¿no? Que de alguna manera son, podríamos hablar de la iglesia, y estas personas que están como alrededor de la iglesia, eso no significa que Dios solo se manifieste en la iglesia, ¿eh? Son dos cosas muy diferentes. Por eso que lo que estás diciendo tú, yo obviamente estoy completamente de acuerdo y tienes toda la razón. La iglesia no es el único lugar donde se manifiesta Dios. Dios se manifiesta en la humanidad y en todas las personas que le buscan y que le quieren. Lo que sí que creo es que de alguna manera a esas personas que le buscan y que le quieren de verdad, Dios las va juntando. ¿Sabes qué te quiero decir? Dios te las va va poniendo como juntando. lo ¿Eh? que, o sea, es como el rebaño, ¿no? Te va a decir, por aquí, Efectivamente. Entonces, la iglesia, ¿vale? Sería como esa visión, ¿no? De un grupo de personas que comparte esa fe, que comparte esa experiencia de Dios, pero que ese grupo de personas nunca se puede considerar a sí misma como los únicos que tienen experiencia de Dios. Por eso yo cuando presento la Santa Cena, por ejemplo, yo siempre digo, yo no le voy a decir a nadie que no tome de la Santa Cena, porque nosotros somos una familia, pero no somos excluyentes hacia otras personas que puedan tener otra experiencia de Dios y que estén llegando a la iglesia y a la familia de Dios, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un compromiso de seguir a Jesús, somos familia, pero no somos la única familia que Dios tiene en el mundo, ni muchísimo menos, ¿eh? Entonces, no, en lo eso mismo es tienes, verdad que cuando te inicias en la iglesia es como, para el que no sabe, para el que no lo ha hecho desde claro, pequeño, claro, algo que se ve grande, ¿no? O cómo claro. esto cuesta mucho entenderlo. Claro, Y por eso yo soy muy partidario de la comunidad, ¿no? La comunidad donde Dios te lleve, donde Dios te ponga y empezar a vivir a Dios en esa comunidad, porque ahí es donde poquito a poco vamos como amueblando el edificio, ¿no? Poquito a poco amueblando la vida, ¿no? A la vida espiritual me refiero. Con la ayuda de todos y además todos nos vamos dejando muebles los unos a los otros, ¿eh? Para construir nuestra casita espiritual. ¿Eh? Eso es lo bonito, ¿eh? De ser iglesia. Por eso nunca es un sentido exclusivista, sino de compartir la fe, ¿eh? De compartir la fe. Vale, Jackie tiene la mano levantada también. Tienes que darle al micro. Ahora. No. Micro. Ahora sí, ¿no? Ahora. Siento, que estava con el mòbil. Bueno, jo volia compartir només una cosa que m'ha anat ballant pel cap quan anàvem exposant. L'estudi és la importància de parlar a les persones segons la seva maduresa, no? Que moltes vegades, crec, jo parlo per mi, que a vegades quan ve algú nou o algú que no coneix, potser expliques més tu que no pas potser escoltar, no? I a vegades no saps per on va, no? La persona, igual aquella persona que aterrissa a l'església doncs, té més maduresa que tu, o no, o té unes experiències diferents, no? Jo penso que és un repte per tots, el fet de saber escoltar i el poder anar una miqueta més enllà i
compartir realment el que creiem que és edificant per l'altre. Perquè independentment de saber o no saber, que sempre les nostres converses siguin per ajudar a créixer amb l'altra persona, no? I això penso que és un repte per tots de que sobretot escoltar i entendre l'altre, evidentment sense excloure ni jutjar, i també una cosa que em passava pel cap, que a vegades ens pensem que les nostres experiències, no sé, jo m'imagino en una persona que no ha tingut cap mena d'experiència, no, amb la fe, i tu li expliques una experiència de fe que has tingut tu, no? A vegades quan les expliquem pot deixar, doncs, a l'altra persona que diu, ai, mare meva, jo no arribaré mai, no? Aquí, no? Llavors, bueno, a vegades també aprendre, no, a transmetre tot el que hem viscut amb el Senyor, que ens ha ajudat i que pot edificar els altres, transmetre-ho sempre pensant en un vocabulari que pugui arribar a la persona que t'està escoltant, no? Penso que, bueno, que és un exercici bo de fer, penso que és edificant per tots i bueno, jo penso que és molt important, no? Perquè realment no tothom està en el punt que tu estàs i tu no saps l'experiència que porta cada un i és clau, no? Perquè sobretot quan vols donar la benvinguda a algú, no? A l'església i tot plegat, doncs fer-ho doncs, amb la mesura que toca, no? I a l'altura que toca. I que no, jo ho transmeto més que tot perquè m'ha creat l'atenció i és algo que jo penso que és un treball que hem de fer tots per sempre doncs, anar a millor, no? I saber sempre transmetre amb aquell vocabulari senzill i que sigui bo per l'altre, que sempre sigui d'edificació. Sí, sí, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Yo muchas veces cuando alguien llega a la iglesia, por ejemplo, me acuerdo de dos chicas que llegaron, ¿no? Que lo estaban pasando muy mal por una serie de razones que no vienen Mm. al caso. Entonces yo recuerdo que yo aquel día, pues a lo mejor estuve 30 o 40 minutos escuchando, ¿no? Lo que ella tenían en el corazón, que era mucho sufrimiento y por una serie de razones, ¿no? Y yo me acuerdo que yo lo único que hice ese día con ellas fue orar para ponerle delante del Señor sus cosas, ¿verdad? Y darles ánimo y estar con ellas. Era lo que ellas necesitaban en ese momento. No estaban buscando entrar a participar a la iglesia, estaban buscando solo a alguien que les escuchara. Yo creo que hubiera hecho Jesús, ¿no? Por lo que decimos, ¿no? Jesús, cuando con cada grupo hacía una cosa diferente, ¿no? Pues no hacía lo mismo con la mujer samaritana que con sus discípulos, ¿no? Con la mujer samaritana, pues la quería ayudar a convencerla de una cosa de su vida, etcétera, etcétera, y trabajar con ella. Y con sus discípulos había un momento que lo que quería era hacer un estudio bíblico, porque, por poner el salto, ¿eh? Porque tenía que enseñarles, porque después tenía que encomendarle una misión. Jesús hacía cosas diferentes con cada uno, ¿no? Y compartía cosas diferentes según su necesidad. Y en la iglesia tenemos que saber también un poquito lo mismo, ¿no? Hay personas con las que nos conviene pues compartir con cariño un saludo, una acogida, un café, como a veces hacemos en la iglesia. Alguien a lo mejor tiene dudas sobre Dios o sobre cómo nosotros vivimos el Evangelio, pues poder explicarle. A lo mejor no, a lo mejor hay gente que ya es creyente y está en una iglesia, pero no le gusta porque eh, ellos son parte del colectivo LGTBI y en su iglesia los excluyen. O son mujeres, como acabamos de decir, ¿no? Y en su iglesia no la dejan servir, por ejemplo, ¿no? Y entonces viene buscando en nuestra comunidad a ver cómo vemos nosotros esto. Pues hombre, le explicas de una manera diferente, ¿no? A esta persona, porque ya sabe, o sea, ella ya sabe que es del Señor y que forma parte de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, hay diferentes situaciones, ¿no? Pero yo creo que es sabio por parte de una iglesia, igual que es sabio de parte de una familia, saber ser conscientes de lo que toca en cada momento. Eh, no tocan conversaciones de matrimonio en medio de la plaza del pueblo, ¿no? Pues en una iglesia un poco lo mismo, ¿no? No toca la celebración de la fiesta mayor en el piso de la comunidad, ¿no? Eh, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, tener esta idea de que la iglesia como familia en la fe, en la espiritualidad, también tenemos que ser conscientes de esa diversidad que formamos como personas y saber dar a cada uno
lo que necesita. Sin forzar nada, sin pretender nada, dejando que todo sea natural, ¿eh? Que la gente vaya creciendo y pasando por los círculos de manera natural, a su ritmo, según su necesidad, su interés, ¿no? Y el Señor hace. Nosotros no tenemos, muchas veces digo que esto a veces cuando lo explica la gente dice, ah, pues vamos a trabajar. Sí, sí, claro que sí, pero deja que el Señor haga, ¿eh? Que el Señor haga porque el crecimiento es orgánico, es natural, ¿eh? No se puede forzar, ¿vale? Bien, no sé si tenéis alguna cosita más, porque todavía podemos, si tenéis algo, no me gustaría que lo dejarais en el tintero. Si no, vamos a dejar el estudio aquí, ¿vale? Hoy era esta última sesión que ya sabéis que hemos estado muy centrados en esto de qué es la iglesia y ha sido un estudio donde ha sido, pues, compartir yo y después preguntas de vuestra parte. Estoy preparando otro de cara a enero y le quiero dar un toque un poco diferente, ¿vale? Más compartir textos bíblicos, pero que lo vamos a intentar trabajar entre todos, ¿vale? Ya os compartiré un material para que vosotros o vosotras, si lo queréis hacer, porque ya lo abriremos, será libre como siempre, pues lo podáis ir trabajando. Y aquí lo que vamos a hacer es compartirlo, ¿vale? Y si queréis, obviamente, pues compartirlo con un poquito de dirección por mi parte, pero compartir lo que cada uno vaya encontrando en ese texto bíblico. Porque mi idea no solamente es que aprendamos de esos textos unas cosas concretas, que ya os las compartiré, sino que aprendamos a leer la Biblia, ¿eh? Es decir, que Solo. leamos la Biblia y hagamos una serie de preguntas mínimas, ¿no? Lógicas, para que cada uno de nosotros después, cuando lea la Biblia, pues pueda también, aunque no esté reunido con la iglesia o no esté reunido con el pastor, pues también pueda ¿eh? Entender de parte de Dios cosas para su vida, ¿vale? Así que el próximo estudio, de manera práctica, vamos a cumplir este doble objetivo, ¿eh? Vamos a aprender cosas, pero sobre todo vamos a aprender cómo aprender nosotros de la Biblia, ¿vale? Así que esto ya será para después de las Navidades, ¿vale? A mediados de enero, que retomaremos estos estudios, ¿vale? Porque ahora ya sabéis que en la iglesia tenemos bastantes cositas, tenemos el sínodo, ¿de acuerdo? Tenemos la Navidad, la comida fraternal, que nos gustaría poder estar lo máximo posible de personas, y alguna buena noticia que ya compartiremos en su momento, que ya tenemos ahí en perspectiva y que también nos van a dar trabajito. Así que tenemos un buen fin de año que Dios nos ha regalado y un buen comienzo del 26. Así que ya cuando entremos en el 26 ya podremos empezar los estudios, ¿vale? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a los que os conectáis después, que sois un buen grupo, que ya lo voy viendo por el YouTube. Hay casi a veces hasta 15 personas diferentes que se conectan después de la sesión en directo, así que muy bien, lo podáis aprovechar y también vosotras, si lo queréis retomar, pues allí lo tendréis, ¿vale? Lo dejamos aquí, son -20, hora de cenar y de descansar, que la vida sigue, ¿de acuerdo? Nos vemos, si Dios quiere, el domingo en la iglesia, en el culto, si no, mantenemos relación. Ezequiel, encantado de verte desde las Canarias, que se nos conecta. También buscaremos la manera de mantenernos en relación, no te preocupes, ¿eh? No te vamos a olvidar aunque estés lejos, ¿eh? Eres parte de esta familia ya. Muy bien, guapos y Un petó guapas. fort. Un petó Molt fort. bé. Un Una un beso abraçada i un Vagi petó y de a un gust, fuerte tots. para Paqui, el todos. Totes. sopar. Sí, el caldo que està El fent, caldo. Paqui. Vinga. Capaz que Bona iba nit, bona aprovechando el nit. tiempo. Sí, sí. Gràcies per tot. Besos, Vagi hasta bé. ahora. Vinga, Adéu, petonets. adéu. 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 Adéu, 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 adéu. Adéu, adéu, adéu. adéu, adéu.